La herramienta principal que vamos a estar utilizando o el framework sobre el cual vamos a desarrollar aplicaciones web se llama Ruby on Rails. Y si nunca has programado en Rails, tal vez te preguntes por qué decidimos hacer el curso en Ruby on Rails. Y aquí te voy a dar 6 razones principales por las cuales vale la pena crear aplicaciones web con Rails y sobre todo aprender a generar proyectos robustos con Rails. La primera característica es que Ruby on Rails es un framework altamente productivo. La primera característica que describe la alta productividad de Rails es que es un framework con mención sobre configuración. Es decir, tú no tienes que estar configurando muchas cosas. Hay ciertas convenciones que el framework ya está esperando que te permiten evitar estar configurando todo el framework, ¿ok? Esto permite que no te detengas a estar creando archivos de configuración, sino simple y sencillamente te enfoques en la lógica de la aplicación web. Tiene una serie de generadores en la terminal que nos permiten pues generar modelos, generar controladores o generar toda una aplicación CRUD, que es crear, leer, actualizar y eliminar. O sea, estos generadores también nos ahorran mucho de lo que tenemos que escribir y eventualmente aumentan la velocidad con la cual nosotros creamos aplicaciones web. En las startups hay un concepto muy popular que se llama MVP, y es Minimum Viable Product, es decir, el mínimo producto viable, que es lo que normalmente requiere que lo saques muy rápido, pero que funcione. Y Rails es súper popular en las startups porque sin tardarte mucho tiempo tú puedes empezar a tener productos ya utilizables de tu proyecto en muy, muy poco tiempo. Otra de las características de Rails y sobre todo por la cual recomendaría que si nunca has utilizado un framework antes, Rails pueda ser una opción interesante para hacer tu primer framework, es que promueve un montón de buenas prácticas. Desde el principio viene con MVC, separando la lógica de tu aplicación de la presentación de los datos. Es decir, las vistas van por un lado, los modelos se encargan de gestionar los datos y los controladores pues de controlar las peticiones. Otra muy buena práctica que viene con el framework y que también vas a aprender aquí es a escribir pruebas automatizadas. El framework por default viene con librerías para escribir pruebas automatizadas, pero además hay una comunidad muy grande con otras librerías igual de interesantes para poder escribir pruebas. Uno de los conceptos que está más claro en Rails es don't repeat yourself, es decir, no te repitas a ti mismo. Y esto en programación se traduce a no estar repitiendo código. Es bien fácil aislar nuestro código en clases, en librerías, en componentes, en helpers, en parciales que nos permitan estar reciclando nuestro código y no tener que estar copiando y pegándolo. Eso también lo vas a aprender a lo largo del curso. La intención es de que no aprendas, en este curso particularmente de backend avanzado, no solo aprendas a crear aplicaciones web, sino aprendas buenas prácticas de desarrollo web. Otra característica importante es que hay mucho trabajo para desarrolladores de Ruby on Rails. En México tenemos un salario promedio de $1,800 para un programador que son como 24 o 25 mil pesos al mes en pesos mexicanos. Alrededor del mundo puedes encontrarte salarios de hasta $160,000 anuales, que es muchísimo dinero. Y no solo se trata de que te paguen bien, sino también de que hay una alta demanda de desarrolladores de Rails. Por ejemplo, Angelis, que es una plataforma de startups donde tú puedes postear empleos. Hay más de 1,600 vacantes disponibles para desarrolladores de Rails. Y esto solo es en Angelis. Esto no quiere decir que este es el límite. Esto es solo una pequeña muestra de cuál es el mercado para si tú aprendes Rails a fondo. Otra ventaja es que muchas startups usan Rails, entonces muy probablemente ahorita hay startups creciendo que eventualmente van a necesitar desarrolladores en Rails y además trabajas en un ambiente pues startupero muy interesante. Otra que es muy importante y que yo recomiendo que sea una de las cosas que voltees a ver cuando tú decidas utilizar una tecnología es quiénes están utilizando esta tecnología. Twitter, Airbnb, GitHub, Twitch, Kickstarter y Basecamp son empresas que siguen utilizando o iniciaron con Ruby on Rails, o sea, se crearon con Ruby on Rails
Y ya después algunas cambiaron y otras siguen con Rails. La ventaja de esto es que estas empresas normalmente contribuyen un montón a la comunidad de Rails con librerías. Twitter contribuyó muchísimo a Rails, al desarrollo de Rails. Entonces, el que empresas de la magnitud de estas utilicen la tecnología trae muchísimos beneficios. La comunidad es probablemente lo mejor de Rails. Hay muy buena documentación, muy buena documentación del framework y del lenguaje Ruby. Hay muchas librerías que en este caso nosotros las llamamos gemas y hay un montón y para hacer un montón de cosas. Y estas librerías, esto es muy importante, suelen actualizarse muy rápido. En el ecosistema de Python fue muy difícil que la comunidad migrara de Python 2 a Python 3 porque muchas de las librerías no funcionan con Python 3, solo funcionan con Python 2. Rails 5, por ejemplo, es una versión que al momento en que estamos grabando este video está en beta, pero ya pueden empezar a utilizarlo y estamos a unos días de que salga la primera versión estable de Rails 5. Pero ya hay muchas librerías y sobre todo las principales y las más utilizadas que están migrando a Rails 5. Entonces eso es muy importante. Las librerías se actualizan a la velocidad del framework. Las versiones más estables siempre están disponibles. Hay un mantra o un lema dentro de la comunidad de Ruby, no tanto de Rails, de Ruby, pero eso engloba a la comunidad de Rails que dice que Matt is good, so we are good. Matt es el creador de Ruby, el lenguaje, entonces dice, si Matt fue bueno al crear el lenguaje, nosotros también vamos a ser buenos. Y eso se traduce en que están muy dispuestos a ayudar, les gusta contribuir al open source, les gusta crear librerías, les gusta publicar su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces te vas a encontrar con una muy buena comunidad. Otras ventajas de utilizar Rails es que, bueno, es un framework de más de 10 años, entonces es muy robusto. Es un framework muy completo por sí solo. Eso quiere decir que aquí vas a encontrar cosas para mejorar tu productividad en el frontend y en el backend. No solo en el backend, también hay cosas como, por ejemplo, que puedes utilizar CoffeeScript en lugar de JavaScript, que puedes utilizar Sass como preprocesador de CSS, que tienes Turbolinks y Turbolinks es la sensación de una single page application que puedes crear con Angular o con React o con Backbone, pero sin la complejidad que implica tener MVC en el frontend. Entonces Turbolinks es una librería de JavaScript muy útil y que eventualmente van a ver cuáles son las ventajas de utilizarlo, ¿ok? Entonces estas son algunas de las razones por las cuales el curso está hecho en Ruby on Rails. Esperamos que te guste. Algo que sí sabemos es que no importa para qué desarrolles, hay mucho que puedes aprender en Rails que te va a ayudar a llevar buenas prácticas al desarrollo en otros lenguajes. Entonces continuemos con el curso.